viernes aquí en Noticias. Me acompaña en el estudio el congresista Carlos Truino, congresista de Fuerza Popular. Vamos a hablar acerca de esta decisión del Poder Judicial que ha ordenado pues que mañana no va a haber sorteo para el tema del servicio militar, considerado por muchos como obligatorio. Buenas tardes, congresista. Gracias por estar con nosotros. Bueno, esta decisión ha causado la gracia en muchos sectores que consideran que esta nueva ley de servicio militar obliga a los jóvenes a entrar a las instituciones castrenses contra su voluntad. Mira, en realidad yo creo que hoy se ha reforzado la democracia en el Perú. Se demuestra claramente que hay una independencia de poderes y lo que tiene que hacer el gobierno es enmendar el camino que ha pretendido llevar al servicio militar, que es justo que no tengamos pues un ejército sin soldados. Tenemos que tener los efectivos que requiere el ejército, pero la forma como queremos tener esos efectivos mediante un sorteo es una medida de emergencia. Eso no debe suceder hoy día en un país que afianza su democracia. Ahora, hubo todo un debate cuando se empezó a hablar del tema del servicio militar, de la reglamentación, de cómo iba a ser el tema. Y al parecer el gobierno no escuchó las voces discordantes, no escuchó las críticas, no escuchó las recomendaciones que hubo, sí, por cierto, de diversos sectores, y contra todo pronóstico, contra toda opinión, apareció un día publicado en el diario El Peruano. Es que mira, retroceder una vez que un país ha llegado al servicio netamente voluntario, regresar hacia un sistema donde hay algo compulsivo, como es obligarte ya mediante un sorteo al servicio militar, es un retroceso. Y eso no ayuda en un país que viene avanzando democráticamente. Entonces, ¿qué cosa es lo que tiene que hacer el gobierno? El gobierno debe mejorar los incentivos, eso es lo que tiene que hacer. Y el principal incentivo que todo el mundo ve de primera intención es justamente la propina. Y hoy día se está pagando una propina que es no competitiva en una economía de libre mercado, en una economía que crece, 256 soles. Que no es nada, no les alcanza para nada. No es nada. Entonces esa propina debería subir 300 soles, si sube 300 soles son 30.000 efectivos, son 9 millones de soles mensuales por 12 meses, 108 millones de soles. ¿Cuánto por ciento del presupuesto representa 0.01, justo coincide, porque, mira, circunstancialmente coincide, el presupuesto general de la República del Perú para este año es 108.000 millones de soles. Y acá estamos hablando de 108 millones de soles. Entonces es el 0.01%. Eso sí se puede hacer con fondos que tiene hoy día el Ministerio de Economía para casos de emergencia, en fin. Esto haría que los jóvenes vayan voluntariamente, se acerquen voluntariamente a los cuarteles y evitaría pues todos estos problemas, todas estas demandas, contrademandas, porque por quienes opinan que es un tema obligatorio. La pregunta es: ¿qué va a pasar ahora, congresista? ¿A quién le corresponde, en todo caso, hacer esta modificación? Leía por ahí que ya el Ejecutivo no tenía las atribuciones y que de repente sería el Congreso quien tendría que insistir en modificar, ¿no?, los temas más sensibles que hay en ese reglamento, como por ejemplo el hecho de que no solo los universitarios estén exentos, porque hay chicos que estudian en institutos y que no son considerados, por ejemplo. Mira, efectivamente, en el Congreso se puede presentar un proyecto de ley que modifique eso, como hay algunos proyectos que están ya presentados en el Congreso, que modifique justamente estos temas que hoy día nos afligen. Nuestra bancada ha presentado proyectos de ley en ese sentido. Y anulando, por ejemplo, la famosa multa, que es la verdad que es muy negativa. Y por otro lado también se ha presentado una acción de inconstitucionalidad. Así es. ¿No? Son dos acciones importantes. ¿No? Y por otro lado se ha presentado una interpelación al ministro de Defensa también por este tema. Entonces yo creo que hay signos clarísimos de que este rumbo hay que cambiarlo. Y la verdad que tenemos que hacerlo atractivo el servicio militar, no solamente la propina, sino que hoy cuando tú ingresas al servicio militar no debe haber diferencias por el instituto donde vas. Si yo voy a la Marina, voy a una escuela de grumetes. Si yo voy al ejército, hay escuela de soldados, o sea, para formar soldados, solamente para el 20%, el otro 80% se instruye en los cuarteles. Y la verdad que eso no está bien en un país que está en mediano desarrollo. Por otro lado, tenemos que garantizar que todo el personal tenga buena habitabilidad. Y con este sistema de tener 3 meses de instrucción bien llevada con instructores formados, se garantiza que no hayan abusos.
Eso es lo que preocupa también a la ciudadanía. Precisamente le pregunto, mi pregunta iba hacia esa línea, ¿no? Porque mientras hay estas acciones de inconstitucionalidad, mientras interpela al ministro, lo cierto es que se necesita una reforma en el sistema de servicio militar, ¿no? Una norma bien reglamentada que en realidad beneficie a los jóvenes y también al país, que es lo que se quiere. Por eso le preguntaba, ¿qué va a pasar ahora? Ustedes tienen, por ejemplo, me hizo un proyecto y otras bancadas también. ¿Cómo se va a hacer para que eso se discute en el Congreso, para que se ponga en agenda? Mira, circunstancialmente estamos viviendo en este momento justo el fin de esta legislatura. Que se ha ampliado, dicho sea de paso, ¿no? Hasta el día 5 de julio. Entonces, yo creo que ahora ya en lo que queda de la legislatura, por parte en el Congreso, ya no va a haber una iniciativa que solucione el problema inmediatamente. Por eso mismo le pregunto. Entonces estamos hasta el mes de agosto, que en el Congreso se podría ver el tema. Entonces, por otro lado, yo insisto que el que tiene la solución en la mano es el mismo Poder Ejecutivo, porque tiene cómo hacerlo. El Ministerio de Economía. Claro, esos burócratas que tenemos, esos tecnócratas del Ministerio de Economía y Finanzas, tienen que abrir pues el chanchito y tienen que sacar el dinero que sea necesario para que el servicio militar en el Perú, que es necesario tener un ejército con soldados, no un ejército sin soldados, ¿no? Es muy justo eso. Y el ejército de los últimos años ha vivido todo un drama para buscar, con la propina no competitiva, buscar voluntarios en el Perú. ¿Cómo va a lograr la oposición o el fujimorismo, en este caso, para que el gobierno entienda este punto de vista? Como le decía al comienzo, al parecer este debate se ha dado sin tomar en cuenta la opinión de las partes, ¿no? Sí, yo creo que en este momento hay todo un tema que debe estar sensibilizando también al Poder Ejecutivo sobre el camino que ha escogido, porque ya este pronunciamiento que viene del mismo Poder Judicial, entonces al final muestra que es un camino incorrecto el que se está llevando, y lo dice el Poder Judicial. Luego lo va a tener que decir también el Tribunal Constitucional, ¿no? Con relación a la acción de inconstitucionalidad que se ha presentado. Entonces es un camino fangoso, un camino que se ha escogido, que en un país que afianza su democracia realmente se percibe como un retroceso. Entonces, vamos a decir, en los principios democráticos que afianzan a una nación. Entonces, al final, yo creo que esto se va por el lado económico. Y hay otros países que nos pueden servir de ejemplo en ese sentido. Por ejemplo, veamos el caso de Chile. En Chile existe también el sorteo. Preguntemos ¿cuántas veces se ha llegado al sorteo? Nunca se llega al sorteo. Porque sí cubren la cuota de personas que necesitan. En base a los incentivos. Entonces hagamos lo mismo. Hagamos simplemente lo mismo. Mejoremos las condiciones de vida en los cuarteles, mejoremos la instrucción que se debe dar al momento que se ingresa y mejoremos la propina. Yo estoy seguro que vamos a, sin ningún drama, vamos a tener los efectivos que requiere el ejército. ¿Qué es lo que más toman en cuenta? Ahora me dice usted, bueno, esperemos que con toda esta campaña, con todas estas opiniones que están saliendo ahora, todas estas acciones que se están tomando, el gobierno reconsidere un poco su decisión. Lo cierto es que la respuesta del presidente Ollanta Humala el día de hoy, del ministro ecuatoriano, no ha sido muy buena, no ha sido un poco desafiante. El presidente ha llamado el interino al defensor del pueblo, ha dicho que pierde el Perú, y bueno, el ministro ecuatoriano ha dicho que es la oposición virulenta quien está en contra de todo eso, no refiriéndose básicamente a los fujimoristas. ¿Usted cree en realidad que el gobierno va a repensar? No. Tiene que hacer un acto de contrición en ese sentido. Esto no es un tema de terquedad, esto no es un cuartel, el Perú no es un cuartel que yo puedo ordenar y las cosas se hacen como a mí me parecen y todo lo demás son los malos de la película y el único bueno de la película soy yo. Eso no es pensar democráticamente, y entonces eso es justamente el error. O sea, pensar de que hoy día tú puedes hacer o tomar medidas que fueron efectivas hace años atrás y que hoy día, si se hizo antes, ¿por qué no se hace ahora? Y entonces ese es el error de percepción, porque nuestra democracia año a año se ha ido afianzando en el Perú. Entonces hoy día, por ejemplo, cuando hablamos de percepciones, hoy día la población peruana quiere máxima transparencia. Antes nadie hablaba de transparencia en el Perú. Hoy día la gente quiere máxima transparencia en sus políticos y cero corrupción. Entonces, hay una serie de valores que hemos ido avanzando que al final hacen que el camino que uno debe adoptar es un camino
sensato, un camino prudente y un camino que afiance la democracia. Bien, congresista, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a ver cómo transcurre este tema en los próximos días, ¿no? Si realmente se da un debate consensuado donde se tome en cuenta la opinión de todos los sectores para lograr, como decíamos, lo mejor para los jóvenes y también para el país, ¿no? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Era el congresista de Fuerza Popular, Carlos Tubino. Vamos a pasar ahora